curso de vigilancia epidemiológica. ¿Se escucha? ¿Se puede escuchar la transmisión? Sí, se escucha, licenciado. A ver, perfecto. Ya, entonces vamos a ver parte de epidemiología con la vigilancia. Bueno, ahora se está hablando bastante de vigilancia epidemiológica, ¿no? Justamente ahora más está centrado en el COVID, ¿no? Con el coronavirus y también en el del mono, ¿no? Pero más que todo en el coronavirus, porque el motivo, ya que las cifras de contagio, ¿no? Justamente hace poco iniciaron, o bueno, se mencionó la quinta ola, ¿no? La quinta ola de con el coronavirus, ¿no? Que había habido un aumento, ¿no? Ahora con Navidad, con Año Nuevo, ¿no? La cifra parece no haber incrementado mucho, ¿no? Ahora también está en el de las protestas, ¿no? Justamente el coronavirus donde hay más aglomeración de gente, ¿no? Y justamente eso es lo que ve la vigilancia epidemiológica, ¿no? Y no solo el coronavirus o el mono, ¿no? Ve diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Y es que también son de salud ocupacional o enfermedades endémicas, que ya prácticamente han sido controladas gracias a la vacuna, ¿no? Y justamente el coronavirus también ha sido una de ellas, ¿no? Si no hubiera sido por la vacuna, ¿no? Las cifras de contagio hubieran sido más en aumento, ¿no? Ya que si no hubiera sido por la vacuna, repito, hubiera sido una catástrofe como la primera ola y la segunda ola, ¿no? Que faltaba justamente camas, faltaba oxígeno, faltaba insumos, ¿no? Faltaba hospitales, faltaba profesionales de la salud, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica es un proceso continuo y sistemático de colección de información, ¿no? Va a coleccionar o va, por no decir, a seleccionar, ¿no? Información, ¿no? ¿No? Porque va a seleccionar unos tipos, ¿no? Tipo de, ya sea de salud o enfermedad, ¿no? Va a seleccionar justamente problemas específicos, ¿no? Pues esa colección, ¿no? Por no decir selección, ¿no? Problemas específicos de la salud en las poblaciones para analizar, ¿no? Analizar el por qué, ¿no? ¿Qué está, como sé qué está pasando acá, ¿no? ¿Por qué hay este incremento? Justamente con la nueva norma, ¿no? Con la nueva norma de la resolución que salió, ¿no? Justamente, ¿no? Primero se mencionó el retiro de las mascarillas, ¿no? ¿No? Justamente en lugares de espacio, ¿no? Se iba a mencionar que iba a ser completo la mascarilla en todos los espacios cerrados, ¿no? Como en otros países, ¿no? En otros países, que han sido pocos, ¿no? Ya prácticamente salió el reglamento, ¿no? En ellos, en esos países que ya la mascarilla prácticamente no es obligatorio. Bueno, en el Perú todavía estamos en eso y justamente salió la resolución, ¿no? La que vamos a ir hablando conforme vamos avanzando el curso, ¿no? Y justamente para su posterior análisis, ¿no? Interpretación y su oportuna utilización, ¿no? Para tomar decisiones de intervención, ¿no? Justamente la toma de decisiones, en este caso del coronavirus, ¿no? Que se hizo una pandemia prácticamente, ¿no? A todo el mundo y en el Perú por todo el departamento, ¿no? Y se tomó la decisión justamente al principio, ¿no? De portar obligatoriamente las mascarillas KN95. Ahora se menciona solo en lugares de transporte, ¿no? Y establecimientos de salud, ¿no? Claro, ¿no? Pero ahora menciona prácticamente que se recomienda, ¿no? O por no decir, es obligatorio, especialmente en el establecimiento de salud, ¿no? Pero bueno, igual creo que la gente ya se olvidó, ¿no? Pero bueno, justamente la toma de decisiones de intervención para la prevención y control de riesgos o daños correspondiente que decir para que en este caso para el coronavirus no se siga propagando mucho,
mucho más, para que no aumenten los contagios, ¿no? Porque todavía se siguen prácticamente falleciendo por el coronavirus, pero son pocos, ¿no? Son prácticamente a la semana alrededor de 5, ¿no? O 3, a lo mucho llegan a 7, ¿no? 7 o 10, pero eso es entre la semana a nivel estamos hablando a nivel del Perú, que prácticamente a nivel del Perú tenemos muchos hospitales, muchos establecimientos, muchas postas, ¿no? Y entonces parece, al parece, ¿no? Parece una cifra insignificante, pero igual, ¿no? Son prácticamente las personas que fallecen, ¿no? También causan bastante dolor a las familias, ¿no? A la población, a la comunidad, porque es prácticamente una persona, a veces un ser querido, o un trabajador, o un allegado, ¿no? Los riesgos o daños correspondientes, ¿no? Como la primera y segunda ola, ¿no? Justamente eso se previene y se controla los riesgos, ¿no? Bueno, la función básica de la vigilancia epidemiológica, dirección oportuna de las situaciones de riesgo público en salud y la monitorización del impacto, ¿no? El impacto, ¿qué impacto puede lograr si no se monitoriza? Siempre se está monitorizando, siempre los casos se está viendo, ¿no? Siempre se registra, ¿no? En el famoso SIS-COVID, ¿no? Ahí donde se registra a diario todos los contagios. Y bueno, y control de problemas prioritarios de la salud en la población. Bueno, la vigilancia como proceso. La vigilancia como proceso, bueno, la vigilancia es la salud pública, ¿no? Porque antes justamente la vigilancia epidemiológica mayormente lo hacía o lo hace parte, ¿no? De epidemiología, ¿no? Prácticamente ellos se encargaban de todo, ¿no? Ya después justamente salió también salud ocupacional o vigilancia ocupacional, ¿no? Que justamente ve por la salud de los trabajadores. En todo caso, en caso de epidemiología se centra más justamente, ¿no? Para controlar riesgos de, ¿no? Endemias, pandemias. Bueno, la vigilancia de salud pública es un proceso continuo y sistemático, o sea, permanente, ¿no? Porque siempre están monitorizando, ¿no? Los casos, siempre están viendo cuántos casos hay, ¿no? Y también se está yendo, ¿no? Se está yendo, como dice, a la casa o en donde haya eh, habido, ¿no? O haya, ¿no? Bueno, justamente efectivo de tendencias en busca de alteraciones, ¿no? Porque hay semanas que es más y hay semanas que hay menos, ¿no? Entonces se ve, ¿no? O sea, es una comparación justamente de un cuadro, ¿no? Y se compara, ¿no? Cómo va. Si de verdad está disminuyendo, ¿no? Si hay una disminución bastante, que digamos, o hay un incremento también igual. La comparación entre lo que se observa y lo que se espera, ¿no? ¿Qué se espera, no? Justamente reducir, ¿no? Entonces, no se ha del todo en el coronavirus, nos ha dicho que todavía ya no se utilice la mascarilla, todavía en algunos lugares, en los establecimientos de salud, ¿ya? Y bueno, de generación de la inteligencia epidemiológica y de información, ¿no? Siempre justamente se va a recabar la información de los casos que haya, ¿no? Bueno, la vigilancia no solo debe tener cambios, sino anticiparse. Justamente se anticipa para que uno controlar, ¿no? Controlar en este caso, los casos que, ¿no? No solo de coronavirus, ¿no? De repente alguna enfermedad, ¿no? Antes que se haga pandemia, ¿no? Antes que se sigan incrementando los casos.
¿Cuáles son los objetivos y uso de la vigilancia epidemiológica? Justamente lo que estaba hablando, mencionando, va a detectar y predecir las pandemias, detección, ¿no? Y predecir si va a haber una disminución, ¿no? Si va a haber un aumento, estimación de la magnitud de los problemas de salud, ¿no? Como el coronavirus, ¿no? Que ya prácticamente se volvió un problema de salud mundial, ¿no? No solo en el Perú, mundial. Fue una magnitud bastante grande, amplia, ¿no? Generó, ¿no? Problemas de salud a todas las personas de todos los géneros, ¿no? Y monitoreo de tendencias de enfermedades endémicas. Como le digo, no solo ve los casos justamente de coronavirus, también de enfermedades, ¿no? Igual como muertes maternas, muertes neonatales, ¿no? Está dentro de la vigilancia epidemiológica. Bueno, evaluación de intervención en salud, orientación de la investigación epidemiológica, siempre se va a investigar el por qué, ¿no? Por qué está sucediendo. Monitoreo del progreso hacia una meta de control, controlar, ¿no? Prevenir a que no se den más contagios, ¿no? Justamente ya con cada empresa que haga su plan anual, cómo controlar en este caso el coronavirus o enfermedades ocupacionales también. Con estimación del impacto futuro a un problema de salud, ¿no? Justamente para que siempre controla no solo el coronavirus, sino otras enfermedades para que no se vuelva en un futuro un problema de salud. Como la polio, que más o menos, si no me equivoco, en 1993, ¿no? Hubo casos, ¿no? Igual, ¿no? Bueno, la vigilancia epidemiológica, las enfermedades o eventos que están sujetos a vigilancia en el Perú se realizan en tres etapas. Tenemos notificación, ¿no? Es la comunicación oficial de la detección o captación por el nivel local, ¿no? De un caso sospechoso, probable o confirmado, ¿no? Igual como el coronavirus, ¿no? Cuando dice sospechoso, ¿no? Como dice el dicho, puede ser, ¿no? Que esté contagiado, ¿no? En este caso, el coronavirus estuvo en contacto, ¿no? Y probable justamente estuvo en contacto más días, ¿no? Estuvo de repente, era un familiar, ¿no? Estuvo eh, en el trabajo con el compañero, ¿no? ¿No? Que es compañero, digamos, confirmado, entonces puede ser que es probable, ¿no? Y bueno, y confirmado, ya que prácticamente con la prueba, ¿no? Con las pruebas rápidas u otras, se confirma, ¿no? Con la prueba antígena, ¿no? Igual, ¿no? Justamente es probable o confirmado, ¿no? Sospechoso cuando dicen, no, de repente tal persona está teniendo algún síntoma, ¿no? Alguna enfermedad, ¿no? Sospechoso. Bueno, probable se ve si de repente algún familiar de ellos ha tenido, ¿no? Si hay la probabilidad en esa zona que puedan tener o puedan haber contagio, ¿no? Y confirmado ya cuando se le hacen, en este caso, las pruebas o los exámenes correspondientes. Bueno, y la notificación puede ser inmediata, semanal o mensual, ¿no? Igual justamente esta notificación se hace diario, inmediata, ¿no? Y ya después se publica semanal o mensual, ¿no? ¿No? Se publica igual como el coronavirus, ¿no? Cuántos casos ha habido, ¿no? En la semana, ¿no? Igual del mono, cuántos casos ha habido, ¿no? Y otras enfermedades que puedan relucir, ¿no? Bueno, dos tenemos el análisis e interpretación, ¿no? Se procesa justamente semanalmente toda la información recibida, ¿no? En este caso de todo el Perú,
de todos los departamentos, provincias, ciudades, comunidades, ¿no? Y justamente ya en la semana, ¿no? Se ve, ¿no? O ya ya se ve mensualmente cuántos ha habido en este caso el coronavirus, el mono, o otra enfermedad que haya de repente, ¿no? Se haya dado. Se le hace el control de calidad, ¿no? Se confirma. Y bueno, igual como todas las enfermedades, siempre se lleva un control, ¿no? En tabla. En cuanto en enero, en febrero, en marzo, ¿no? Abril en tal departamento, ¿no? En qué departamento hubo, por ejemplo, más casos de coronavirus, ¿no? Justamente, y son revisados justamente por los grupos temáticos y el equipo de edición, justamente ya para informar, ¿no? Cuántos en el mes ha habido, ¿no? Bueno, la retroalimentación, difusión de productos, justamente la Dirección General de Epidemiología, ¿no? Edita varios productos, ¿no? Que son difundidos, ¿no? Ya sea difundidos por ahora último que tenemos nuestro celular, difundidos por el Facebook, ¿no? En este caso, páginas confiables, ¿no? Del Ministerio de Salud, de la OMS, ¿no? De la radio, ¿no? Páginas confiables, ¿no? Una parte del Internet también está en la televisión, ¿no? En este caso, las noticias, ¿no? Que informan, ¿no? Difunden, ¿no? Solamente los casos, ¿no? Bueno, también informan mediante boletines epidemiológicos, revistas, periódicos, ¿no? Anuarios, ¿no? Salas virtuales de situación de salud de enfermedades sujetas a vigilancia, ¿no? Cuando hacen reuniones, ¿no? Reuniones justamente, en este caso, de las direcciones de salud, hospitales, entonces informan, ¿no? Cuántos casos ha habido siempre, ¿no? De todas las enfermedades. Estos productos son difundidos principalmente justamente en la dirección de salud, redes, cabecera de red, de forma retroalimentaria. Eso justamente a veces las reuniones mensuales que hacen, ¿no? Mayormente lo hacen las redes o microredes. Los hospitales también en sus reuniones, ¿no? Que a veces hacen ya tanto enfermería como medicina o de cada profesión de la salud, ¿no? Para responder mejor entre las situaciones de emergencia sanitaria, se ha creado justamente los subsistemas, ¿no? De vigilancia epidemiológica, ¿no? Brotes y otras emergencias sanitarias, ¿no? Que se hace semanal, ya sea el coronavirus, el mono u otras enfermedades, ¿no? También se ve la vigilancia epidemiológica, también ve las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Mensual, ¿no? También hacen las vigilancias internacionales, ¿no? Los que llegan de otros países, muchas veces, por ejemplo, cuando estaba el coronavirus, cuando empezó, ¿no? Que tenía que tener la vacuna, ¿no? O si era el sospechoso, prácticamente no podía salir, ¿no? Hasta que se le hiciera una prueba, ¿no? Bueno, los factores de riesgo, como toda enfermedad tiene sus factores de riesgo, ¿no? Ya sea de contagio, de hospitalización, o también justamente ya sea de mejoramiento o también de que en este caso puedan agravarse factores de riesgo, ¿no? O los factores de riesgo ya también de las enfermedades, en este caso del coronavirus, ¿no? O qué enfermedades, digamos, son más predisponentes, ¿no? Muchos de las enfermedades son más predisponentes en los adultos mayores y niños, ¿no? En este caso, el coronavirus es más predisponente justamente en que tiene comorbilidades, ¿no? Obesidad, cáncer, diabetes, ¿no? El virus del mono, ¿no? Que tiene factores de riesgo, en este caso, justamente lo, de- los lo que tienen promiscuidad, ellos son más.
¿no? Ellos son los que están más en riesgo, ¿no? O también los que tienen alguna quemadura en el cuerpo, ¿no? Las personas que tienen quemadura en el cuerpo también es un factor de riesgo justamente a que se pueda contagiar de la viruela del mono. ¿No? Y así todas las enfermedades tienen sus factores de riesgo, ¿no? Que predisponen más, ¿no? A que se puedan contagiar. Bueno, la vigilancia epidemiológica también ve el VIH-Sida, ¿no? ¿No? La vigilancia del VIH-Sida. Bueno, la vigilancia epidemiológica, como estamos hablando, ve los brotes, ¿no? Y otras emergencias sanitarias, ¿no? Ve la vigilancia sindrómica de brotes epidemiológicos, ¿no? Tiene como objeto identificar en forma precoz los brotes, ¿no? Los brotes que puedan haber en la comunidad o en el distrito, ¿no? Generar respuestas rápidas, justamente para detectar y, ¿no? Darle tratamiento, ¿no? Ya sea, en este caso, generar respuesta a nivel local, ¿no? En este caso en la comunidad, regional en un distrito, nacional ya viene ya a nivel de país o de Perú, para la investigación, justamente identificación. Y se identifica en qué distrito es, en qué comunidad es, ¿no? Y justamente se notifica, ¿no? Cuando ya se llega a comprobar, ¿no? Que, ¿no? Ya con los exámenes médicos auxiliares. Bueno, tenemos también, en este caso, por ejemplo, los síndromes febriles que también se notifican, ¿no? Bueno, tenemos emergencias sanitarias que deben notificarse. Las emergencias sanitarias que deben notificarse obligatoriamente son los brotes de cualquier enfermedad, dicen, o evento de notificación individual, ¿no? Los desastres naturales, las intoxicaciones por sustancias, brotes de otras enfermedades que pongan justamente el riesgo de la salud pública. Bueno, tenemos justamente implementación de la vigilancia epidemiológica de desastres en el nivel local. Cuando hay un desastre, también justamente se notifica, ¿no? Bueno, felizmente todavía no hay un tipo de desastre, ¿no? Como en este caso un terremoto u otros desastres naturales que puedan haber, ¿no? Ya sea en la comunidad o en el distrito. Bueno, tenemos las infecciones intrahospitalarias, ¿no? En la vigilancia epidemiológica. Justamente la obligatoriedad de la notificación, ¿no? Es para los hospitales e institutos especializados. Infección de tracto urinario en pacientes de catéter urinario, neumonía en pacientes con ventilación mecánica, infección del torrente sanguíneo en pacientes con catéter venoso, las endometritis, ¿no? Esa es en la parte de infecciones intrahospitalarias. Tenemos los tipos de notificación que se hacen. Tenemos la notificación inmediata, la notificación semanal y la notificación mensual, perdón. ¿No? La notificación inmediata aplicada a la notificación de los daños de gran impacto en la salud pública. Como su mención lo menciona, ¿no? Notificación inmediata se hace en el acto. Y notificación semanal aplicada a la notificación de daños sujetos a vigilancia epidemiológica.
genera tanto en individual como consolidada, ¿no? Igual ya se va acumulando de los días en una semana. ¿Qué daños puede haber ocurrido, ¿no? En esa semana, ¿no? ¿Cuántos contagios? ¿Cuántos en este caso del coronavirus? Y vemos, decimos cuántos contagios, ¿no? Cuántas hospitalizaciones, cuántas muertes. Igual la mensual, ¿no? Que ya es mensual en un periodo de 30 días, ¿no? ¿No? Enero, febrero, marzo. Aplicada a daños endémicos cuyo periodo de ventana en incubación es de larga duración, ¿no? Ya cuando ya hay más casos, cuando ya hay más casos, justamente se puede volver endémico, ¿no? O pandemia, ¿no? Como el coronavirus, ¿no? Que a su vez se agrupan justamente en enfermedades de evento, notificación individual y notificación consolidada. Bueno, en vigilancia epidemiológica tenemos el Reglamento Sanitario Internacional, el marco legal de la salud pública, directiva MINSA, protocolo de vigilancia. Bueno, eso justamente igual, como estaba mencionando en la definición, es la recolección de datos. Y con esta recolección de datos vamos justamente ¿no? a informar, ¿no? Cuántos casos ha habido, ¿no? Vamos a informar en la revista, eh, justamente en la prensa, ¿no? En los boletines, ¿no? Justamente para con el fin también de alertar a la población, ¿no? Y tome la medida de precaución. ¿Qué criterios deben tener en cuenta para priorizar las enfermedades que deben ser vigiladas, ¿no? Su elevada letalidad, su magnitud de prevalencia, su carga de enfermedad, su elevación e incidencia, ¿no? Enfermedad emergente, enfermedad sujeta a programas de control, ¿no? Cómo controlar la enfermedad, ¿no? En este caso también las infecciones intrahospitalarias, con las enfermedades, modo de transmisión, cuál fue su modo de transmisión, ¿no? Ya sea aérea, por agua, alimento, por artrópodos, ¿no? Transmisión aérea como el coronavirus, ¿no? Las enfermedades que pueden ser por intoxicaciones por agua, alimentos, ¿no? Que puedes tener justamente que tener en cuenta también el impacto económico, ¿no? Con el coronavirus, ¿no? El impacto económico del gasto no solo es para la persona, también para toda la nación, ¿no? Porque justamente el impacto económico es un trabajador menos, un trabajador menos que va a laborar, ¿no? Cada trabajador aporta. Bueno, el impacto social que puede ocurrir a nivel social, distrital, regional, de interés público, ya la parte de las alcaldías también, qué medidas toman, ¿no? Para su comunidad, ¿no? O su distrito. Interés político, ¿no? De que cuánto está destinado, como en toda la parte prácticamente de salud, está prácticamente destinada el mayor porcentaje al coronavirus, porque todavía están ahí las cifras que suben, se suben y bajan, ¿no? Bueno, los acuerdos internacionales que se llega justamente cuando uno va a viajar o viene de viaje del extranjero al Perú, ¿no? Tenemos vigilancia pasiva, activa y la centinela. La vigilancia pasiva
Es cada nivel de salud. Cada nivel de salud, información de manera rutinaria y periódica. Siempre voy a informarme, ¿no? Diariamente. Puede ser rutinaria y periódica, ¿no? Diariamente, mensualmente, ¿no? Vigilancia activa, el equipo de salud acude a la fuente de información. Siempre va a estar investigando el por qué, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió, ¿no? Y la vigilancia se destina a la información proporcionada por un grupo seleccionado de fuentes, que ya se va a notificar, ¿no? Ya se notificó, se fue a donde, donde ocurrió, donde la familia ocurrió, la comunidad, ¿no? Se le hizo los exámenes auxiliares, ¿no? Salió positivo y prácticamente ya se notifica, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus se notifica en el SIS-COVID, ¿no? Las fuentes más comunes son notificación de casos. Vamos a notificar por lo que estábamos mencionando, el SIS-COVID, ¿no? Procedimiento modular de vigilancia. Los registros, ¿no? Ya sea físico, ¿no? Digital, ¿no? Igual se va a investigar, investigar, ¿no? Simplemente investigación de casos, brotes, por qué sucedió. Bueno, si las encuestas, ¿no? Encuesta que siempre se informa a la comunidad, ¿no? Al distrito, a la población en general. Bueno, los rumores, opiniones espontáneas y no confirmadas, ¿no? Siempre hay páginas, ¿no? No confiables, ¿no? Justamente por eso se tiene que confiar de páginas, ¿no? Veraces, de veracidad, no de cualquier página, ¿no? Que pueda dar información. Bueno, tenemos la parte ya del coronavirus, del mono, ¿no? Tenemos la vigilancia de la salud ocupacional. Honestamente, salud ocupacional, que va a vigilar justamente la recolección de información y análisis que abarca justamente todas las evaluaciones para proteger al trabajador. Justamente esas evaluaciones al ingreso, al ingreso que el trabajador va a trabajar, ¿no? Antes que trabaje o ingrese a trabajar, ¿no? Se le hacen las evaluaciones necesarias, ¿no? Ya sea, como se llama, médicas, con equipo de médicos o no médicos. Este sistema especial de registro para un problema de salud o enfermedad importante, organizado por un periodo de tiempo limitado. Y justamente se integra estrechamente a la gestión de un programa, ¿no? Porque justamente se maneja programas también en la vigilancia, ¿no? De salud ocupacional, ¿no? Las enfermedades más prevalentes que pueden ocurrir en los trabajadores, ¿no? Como en este caso presión alta, obesidad, diabetes, cáncer, ¿no? En el caso de la salud, VIH, ya, tuberculosis, hepatitis B, ¿no? Justamente programas. Siempre hay programas en todas las empresas, ya sea estatales o particulares. Bueno, fundamentalmente para un control y prevención eficaz, ¿no? Eso ya va a depender del tipo de empresa que tenga también. Si tiene más tipos de trabajos en una empresa, ya sea estatal o particular, entonces justamente se va a hacer un control. ¿Qué control se hace para este tipo de trabajo? ¿Qué control se hace para este otro tipo de trabajo? ¿No? Por ejemplo, en la parte de salud, en la parte de atención, ¿no? De procedimientos, o también en la parte de rayos X, ¿no? ¿No? ¿Qué control?
Objetivo, detectar los problemas de salud relacionados con el trabajo y controlar los factores de riesgo y prevenir los daños. Problemas de salud, justamente que pueden darse en el trabajo o pueden relacionarse al trabajo, ¿no? O sea, que se hayan producido durante el trabajo, ya sea en ese instante, ¿no? O en los años. Y cada trabajo tiene sus riesgos. Cada trabajo, cada tipo de trabajo tiene sus riesgos. Todo tipo de trabajo es diferente, ¿no? Entonces va a tener diferentes riesgos. Si es en un hospital, el asistencial tiene un tipo de riesgo, ¿no? Si vemos en la área radiológica, tiene otro tipo de riesgo. Por ejemplo, si es el asistencial, tenemos los procedimientos, ¿no? A la hora de pincharse, ¿no? ¿Cómo se llama? Estar en contacto con los fluidos, ¿no? Sangre u otros. En la parte de radiología, ¿no? Los rayos X, ¿no? Justamente, o también en la parte de coronavirus, ¿no? Que tenemos que tener nuestros EPP, ¿no? Los EPPs justamente nos ayuda a prevenir, ¿no? En este caso, el contagio. Tanto como el coronavirus, como el mono, son justamente enfermedades ocupacionales, ¿no? Y eso lo dice, ¿no? En el MINSA, ¿ya? Pero justamente esto como riesgo ocupacional, contagio ocupacional, se puede decir, está dado justamente solo para los profesionales de salud, ¿no? Y justamente militares y los que en parte mina los que tienen régimen justamente no atípico, ¿no? Que salen cada 30 días, un mes, 2 meses, ¿no? Después los que están prácticamente en una empresa, digamos, de lunes a viernes en un horario de oficina, ¿no? O 12 horas. Entonces justamente no sé, para ellos no se da, ¿no? esta, esta ley. Bueno, realizada la vigilancia de salud ocupacional, realizada por el médico ocupacional bajo la responsabilidad del empleador. El médico ocupacional justamente él es que hace la vigilancia, ¿no? Vigilancia en este caso de los programas de salud que pueda haber o también justamente o los riesgos que pueda haber justamente en cada trabajo o tipo de trabajo de la empresa. Lo fundamental para controlar prevención de eficacia. ¿Cuál es el objetivo? Detectar los problemas de salud relacionados con el trabajo, ¿no? Lo que estaba hablando, qué problemas puede haber, ¿no? ¿Qué problemas de salud? Y controlar los factores de riesgo. ¿Cómo se controla los factores de riesgo con los EPPs? Entonces, uno, los EPPs y también la infraestructura también, ¿no? La infraestructura o los medios, ¿no? Los medios adecuados que se pueda, como dice, instalar, ¿no? En el área de trabajo. Bueno, las evaluaciones del estado de salud de los trabajadores, evaluaciones médicas de trabajos antes e intervalos periódicos y después de terminar las actividades en un puesto de trabajo, ¿no? Que dice antes de que ingrese a trabajar se hace exámenes, exámenes médicos. Estos exámenes médicos se hace dependiendo del tipo de trabajo que va a trabajar el trabajador. Todos los trabajos no son iguales. Entonces, como todos los trabajos no son iguales, entonces hay diferentes tipos de exámenes médicos.
por ejemplo, el del conductor con un enfermero, ¿no? O con un médico, o los trabajos de altura, ¿no? Necesariamente el trabajo de altura no puede tener problemas cardiovasculares, ¿no? Porque o un breve desmayo, ¿no? Puede ser fatal, ¿no? Los conductores tienen que tener, en este caso, buena visión, ¿no? Y así otros, ¿no? ¿No? Otras justamente evaluaciones que se hace al trabajador y periódicos, justamente ya cuando cumplen cierto tiempo, cuando cumplen un año o cuando van a cambiar de, digamos, de puesto de trabajo en la empresa y después de terminar las actividades en un puesto de trabajo. Realmente cuando ya el trabajador se va a retirar, ya terminó su contrato, ¿no? Y justamente si es menos de 2 meses, no se realiza, tiene que tener más de 2 meses para que se pueda realizar justamente exámenes como un examen ocupacional o examen como el examen de retiro, ¿no? Este examen de retiro debe ser igual o mejor, no puede ser, digamos, peor, ¿no? O no puede tener más complicaciones, ¿no? Si tuvo de repente alguna enfermedad, no puede salir que se haya complicado, ¿no? Dentro del trabajo, tiene que ser controlado, ¿no? O de que no haya tenido alguna enfermedad y durante alguna enfermedad o accidente y durante el trabajo lo haya tenido y entonces prácticamente en la zona ocupacional, digamos, se detecta que ha tenido alguna enfermedad o accidente, ¿no? Entonces también se ve esas evaluaciones médicas, ¿no? Antes, intervalos periódicos y después. Un análisis de la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades relacionadas al trabajo, como estaba mencionando, ¿no? Y los estados prepatológicos en un determinado periodo de tiempo. También otras enfermedades. Bueno, las enfermedades va a depender del tipo de trabajo, cuántos tipos de trabajo hay en la empresa, ¿no? Y también va a depender también de qué tanto interés tiene la empresa sobre los trabajadores, ¿no? Hay empresas prácticamente que, por lo decirlo, no te están molestando, como dices, ¿no? Pero el detalle es cuando uno no hace programas de salud, ¿no? Cuando ocurre alguna enfermedad, algún accidente por una enfermedad o algún contagio de trabajo, entonces ahí va a ser, ¿no? Va a decir el médico, el enfermero, ¿qué pasó, no? No ha hecho programa de salud, ¿no? Si hubo una emergencia, ¿no? También se hace planes de emergencia, ¿no? En la parte de vigilancia ocupacional. Con evaluaciones de riesgo para la salud de los trabajadores, ¿no? Evaluaciones cualitativas de los agentes o factores de riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo? Los riesgos son diferentes. Diferentes puede ser un riesgo físico, ¿no? En un determinado puesto de trabajo, un riesgo químico, biológico. Estamos hablando de los profesionales de salud biológico, ¿no? Físico, ¿no? Donde haya prácticamente, ¿no? Golpes, ¿no? Empleo de herramientas, ¿no? Y químicos donde tengan que justamente trabajar con sustancias, ¿no? Con sustancias químicas. Evaluaciones cuantitativas para aquellos factores de riesgo físico. Químico. Bueno, acá justamente acá tenemos los exámenes médico ocupacionales, ¿no? Como parte de vigilancia ocupacional, ¿no? El preocupacional, el periódico, el egreso y otros, ¿no? El preocupacional, como estaba mencionando, es cuando ingresa el trabajador a trabajar. Antes de trabajar, se le hace los exámenes ocupacionales, ¿no? Pues antes de ingreso al puesto de trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Determinar el estado de salud
al momento del ingreso, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna dolencia que le va a impedir, de repente va a tener alguna dificultad para trabajar, ¿no? Y su aptitud justamente al puesto de trabajo, aptitud, ¿no? Que está apto para el trabajo. Si tiene alguna enfermedad o dolencia, esta enfermedad o dolencia no debe tener obstáculo para que trabaje, no debe tener algún impedimento. Y eso se ve ya con los exámenes auxiliares, ya sea laboratorio, radiológico u otro. El trabajador debe trabajar como dice tranquilo, con la seguridad de que está trabajando no en un ambiente seguro, ¿no? Donde no le pueda ocurrir algún accidente. En el periódico, el examen médico ocupacional periódico, como su nombre dice periódico, a cada cierto tiempo, ¿no? Periodicidad determinada por justamente un riesgo de puesto, ¿no? Que puede haber cómo va su salud, como dicen, ¿no? ¿No? Si el lugar de trabajo tenía un montón de riesgos, entonces ¿cómo va? ¿No? Si estuvo expuesto a este riesgo, si hubo justamente algún problema con esta cuestión de los riesgos, ya sea accidentes o alguna enfermedad, alguna dolencia. Realmente el objetivo es monitorear la exposición a factores de riesgo, identificar de forma precoz tales riesgos hay en este puesto de trabajo, tales riesgos hay entre otro puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo tiene diferentes tipos de riesgos, entonces se va a identificar para poder controlarlas o eliminarlas, no puedan justamente alterar la salud del trabajador. Bueno, y el examen médico ocupacional, el egreso. Este, este examen ocupacional egreso se da días previos al cese laboral, ¿no? Antes del término de contrato, ¿no? Que la mayoría lo hace ya cuando ha terminado de laborar, ¿no? Cuando el trabajador ya no va a trabajar, ¿no? Cuando ya terminó su contrato, recién prácticamente le están haciendo su examen de egreso, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Dice días previos al cese laboral, antes que, que se vaya, como se, ¿no? Antes que termine su contrato. No, validar el EM realizado con una antigüedad no mayor de 2 meses, justamente. Si tiene menos de 2 meses, terminó su contrato o salió por alguna otra razón, entonces no están, la empresa no está obligada a hacerle un examen médico ocupacional, pero cuando ya es mayor de 2 meses, ¿no? El trabajador ha cesado, ha terminado su contrato, ya no va a trabajar, entonces tiene que, la empresa o ¿no? El empleador tiene que mandar a que el trabajador se haga sus exámenes ocupacionales, ¿no? Para ver, ¿no? De cómo ha estado trabajando, no sé si ha sido contagiado, si ha tenido algún accidente, ¿no? Supuestamente en este examen ocupacional debe salir igual como el examen de preingreso antes que ingresar a trabajar. No debe haber más o menos. Bueno, otras cambios de ocupación de puesto, ¿no? Cuando va a cambiar de puesto de trabajo, de empresa, ¿no? Mencioné que cada tipo de trabajo es diferente y también los exámenes auxiliares médicos también son diferentes de cada puesto de trabajo, ¿no? Justamente o también o reincorporación laboral, ¿no? Hay algunos que terminan su contrato y no, meses posteriores la empresa lo vuelve a llamar, ¿no? Para que trabaje. También reincorporación laboral posterior a incapacidad temporal o prolongada. Contratos temporales de corta duración, ¿no? Cuando tiene que ser mayor de 2 meses.
Ahí está el hemo, famoso hemo, ¿no? ¿Cómo es el hemo? ¿No? Como los exámenes acá, los exámenes que se le realiza al trabajador son los que se llaman exámenes complementarios, ¿no? Estos exámenes complementarios puede haber biometría sanguínea, bioquímica sanguínea, grupo factor sanguíneo, examen completo de orina, a veces de heces también, ¿no? Audiometría, espirometría, valoración musculoesquelética del tórax, bueno, exámenes toxicológicos y también en la parte justamente psicológica, ¿no? Puede ser ficha psicológica, ¿no? También, ¿no? De parte del psicólogo, ¿no? ¿No? Si tiene alguna alteración, en este caso si el trabajador tiene alguna alteración mental o psicológica o problema, ¿no? Que le pueda impedir trabajar, ¿no? Y bueno, la ficha clínica ocupacional, ¿no? La ficha clínica ocupacional con una ficha clínica de hospital, ¿no? Donde se anotan justamente los datos del trabajador, su nombre, sus datos, el nombre, apellido, ¿no? Donde vive, su edad en este caso, eh, las vacunas que tiene, ahora que estamos hablando de coronavirus, hasta qué dosis presenta de la vacuna el coronavirus, ¿no? U otras también, ¿no? Y bueno, enfermedades que pueda tener, ¿no? ¿Cómo se llama? Antecedente de enfermedades por parte de familiares, de padres o hermanos, ¿no? Entonces todo se ve, ¿no? Justamente en el EMO, ¿no? Este EMO es de la RM 312 del 2011 del MINSA. Están los exámenes médicos obligatorios que se le realiza a los trabajadores, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Sector de salud, centros penitenciarios, dice segregados recicladores, ¿no? Puede ser infecciones relacionadas al trabajo, VIH, TBC, coronavirus. ¿Y qué exámenes auxiliares se le realiza a estos trabajadores? Un examen serológico, esputo, BK, o radiografía, tórax, ¿no? Este ya se realiza también ya dependiendo del tipo de riesgo. En el sector de salud, justamente acá igual, ¿no? Hemograma completo, medición serial de hiperactividad, bronquial, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo, no solo que sea del sector salud, ¿no? ¿No? Porque el sector salud estamos hablando si es en triaje, si es en hospitalización, ¿no? Y si es también en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿No? Si es otra empresa, por ejemplo, textil, ¿no? ¿Cómo se llama? Las micro de tela, ¿no? ¿Qué riesgo, ¿no? Si el trabajador está bastante expuesto también, entonces, otros tipos de exámenes auxiliares, ¿no? Parte de radiografía, ¿no? Ahí está lo de los agricultores, industria textil, ¿no? De soldadura, construcción, ¿no? Que puede haber afecciones oftalmológicas, conjuntivitis, química, ¿no? Que sucede por polvo, por gases, neblina, radiación. Que se le manda prueba de sensibilidad mucosa, ¿no? Exámenes oftalmológicos. Bueno, tenemos justamente, ya sea en la minería, construcción, ¿no? La neumoconiosis, ¿no? La famosa neumoconiosis, ¿no? En este caso, por el polvo, en este tipo de trabajo, ¿no? En mina, en construcción, ¿no? Polvo ya sea de sílice, ¿no? Fibra de amianto, ¿no? Que se le manda exámenes auxiliares, radiografía de tórax, posterior y lateral, ¿no? Espirometría, ¿no? Para ver la capacidad pulmonar, ¿no? Del trabajador, ¿no? De ver la capacidad pulmonar si tiene alguna enfermedad pulmonar
pulmonar en proceso. Acá está la aptitud del EMO, cuando se menciona que es apto, que es trabajador sano, hallazgos clínicos que no generan pérdida de capacidad laboral, ni limitan al tomar ejercicio su labor, que es decir, no tiene aparentemente ninguna enfermedad o dolencia. Apto con restricciones. Aquel trabajador que a pesar de tener alguna patología o condición prepatológica puede desarrollar la labor habitual, teniendo ciertas precauciones. No puede tener alguna enfermedad en proceso, ¿no? Pero siempre y cuando no tenga obstáculos justamente en el trabajo o problemas, ¿no? También justamente cuando el trabajador también regresa, ¿no? Ahora con la nueva normativa, ¿no? Hay trabajadores que han estado en remoto y regresan justamente a trabajo presencial. Y quienes lo hacen, justamente va a depender de los justamente si el trabajador sigue laborando remoto o sigue laborando presencial. Eso ya va a depender ya de él. Ahora, según la norma, va a depender del médico ocupacional, ¿no? De la empresa. Bueno, no apto trabajo por patología, lesiones o secuelas de enfermedades, ¿no? El trabajador cuando no está apto para trabajar, ¿no? Mayormente cuando tiene varias enfermedades, dolencias o patologías, entonces no se le considera no apto, o sea que no está apto para el trabajo. En este caso, para el trabajo que ha postulado, ¿no? Bueno, tenemos los indicadores de impacto de proceso, ¿no? Impacto mide los efectos de los riesgos ocupacionales, ¿no? Incidencia en accidente de trabajo, prevalencia de enfermedades, siempre se hace, ¿no? Un cuadro, ¿no? Mensualmente, ¿no? Y anualmente. Bueno, la enfermedad ocupacional, la RM 312-2011 MISA, documento técnico, protocolo de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios. Ahí vemos justamente enfermedad relacionada al trabajo. Es un daño a la salud que puede ser causada en su totalidad por las condiciones de trabajo. Dice, por las condiciones de trabajo, ¿no? O sea, ya cuando ya ha tenido, como se dice, años también, ¿no? O también cuando está expuesto, no directamente. Por ejemplo, los profesionales de la salud están o estamos expuestos justamente al contagio, no solo el coronavirus o del mono, también de otras enfermedades como tuberculosis, VIH, hepatitis y otras. Bueno, la enfermedad ocupacional, término que se usa para definir a las enfermedades relacionadas al trabajo. Acá, enfermedades relacionadas al trabajo, enfermedades relacionadas al trabajo o las condiciones, ¿no? Y justamente enfermedad ocupacional, el término que se usa para definir la enfermedad ya cuando ya está, ¿no? Se ha comprobado, ¿no? ¿No? Que se contagió. Bueno, y enfermedad profesional, una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes, ¿no? Los años. ¿No? ¿Cómo se llama? Enfermedades que se van ante el año, ¿no? Por ejemplo, neumoconiosis, justamente la sordera, ¿no? También igual, ¿no? Cuando el trabajador, en el caso está trabajando en un ambiente bastante ruido, ¿no? Y no tiene los EPPs adecuados o no trabaja las horas adecuadas,
reglamentada justamente en un trabajo de ruido, entonces al trabajador con los años le puede ocasionar una sordera o pérdida de la audición, ¿no? Claro que la pérdida de audición es, es progresiva. Enfermedades profesionales son enfermedades en las que se estableció la relación causa-efecto entre los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, según la actividad económica que desarrollan con la enfermedad, ¿no? Que denuncian estas enfermedades, ¿no? Son identificadas por la Comisión Técnica, la resolución ministerial número 360. Hay una lista de enfermedades profesionales. Ahí pueden ver la resolución ministerial número 360 del 98, ¿no? Bueno, acá tenemos la lista de enfermedades profesionales, que está por grupo, por 6 grupos. Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, ¿no? Los que trabajan en minería, en la fabricación, ¿no? De municiones, o también con productos químicos también, ¿no? Por agentes químicos. Y el grupo 2, enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la hipoacusia, ¿no? Que se inicia con la sordera, ¿no? Inducida por el ruido, ¿no? Problemas, estas enfermedades osteoarticulares, ¿no? Los conductores, ¿no? Conductores o conductores de maquinaria pesada, ¿no? O también los que trabajan justamente con vibraciones mecánicas, ¿no? Hay equipos justamente como las moladoras u otros, ¿no? En los trabajos de construcción donde este equipo vibra, ¿no? Entonces puede haber justamente, ¿no? Enfermedades a lo largo del tiempo, ¿no? Forman a los huesos, ¿no? A las articulaciones y otros, ¿no? Enfermedades causadas por agentes biológicos, ¿no? TBC, hepatitis, también, bueno, en la parte de agentes biológicos también están expuestos los agricultores, los ganaderos y los veterinarios también, expuestos al contagio. Bueno, enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados. La silicosis, ¿no? La asbestosis, justamente por la inhalación de sustancias, ¿no? Justamente en las minas, justamente porque predomina el, el polvo u otro, ya sea justamente por, ¿no? Digamos, por los distintos tipos, ¿no? Ya sea oro, plata, ¿no? Por el mismo polvo, ¿no? O sustancias también que puedan haber en el socavón, ¿no? Bueno, enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias, agentes no comprendidas, ¿no? La dermatitis contacto, industria ya sea del cuero, ¿no? El látex. Tenemos enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos, cáncer de pulmón, abasto, la leucemia, ¿no? Por radiación ionizante, ¿no? En esta parte justamente los que trabajan en radiología, ¿no? Radiología, los radiólogos. Cada cierto tiempo tienen que descansar, ¿no? Tienen que también utilizar su EP, su EPP también, ¿no? Bueno, tenemos justamente viendo justamente la nueva norma menciona, ¿no? El trabajo remoto, ¿no? Que está considerado, ¿no? ¿No?
trabajo remoto o teletrabajo, ¿no? Trabajadores justamente de las empresas, mientras que es, no, el trabajo remoto, mientras que se pueda hacer justamente en la casa, ¿no? Porque muchos de los trabajos no se pueden hacer remoto, ¿no? Otros sí. Bueno, en tiempo de pandemia, ¿no? Justamente había muchos trabajos, mandaron prácticamente a un gran número de trabajadores de la salud que presentaban justamente riesgo de contagio. Mandaron al trabajo remoto, ¿no? Para hacer informes u otros, ¿no? Documentos, oficios. Y ahora está determinado por el médico ocupacional justamente que un trabajador vaya a regresar, ¿no? De trabajo remoto a trabajo presencial, ¿no? Así lo dice la norma, que va a depender del médico ocupacional, ¿no? Que va a evaluar, ¿no? Va a evaluar dependiendo de los exámenes, ¿no? Que pueda tener el trabajador. O sea, ahora, también los que ameritan, o el trabajador que desee pasar de presencial a remoto, también tiene que justificar con los exámenes médicos. Con los exámenes médicos, ya sea por el especialista, ¿no? Donde mencione que no puede trabajar presencialmente, que está justamente en riesgo de contagio por alguna enfermedad que pueda tener. O sea, no está el caso de decir que el trabajador, yo tengo diabetes, yo tengo cáncer, o yo tengo una enfermedad que tengo que tratarme, ¿no? Ir. Entonces se tiene que justamente comprobar, ¿no? Esto se comprueba con los especialistas, ¿no? Ya sea en este caso, por ejemplo, el neumólogo, el cardiólogo, el endocrinólogo u otros, ¿no? De que el trabajador no puede trabajar presencialmente y tiene que trabajar remoto, ¿no? Esa es la parte de la norma, ¿no? Y la norma también menciona que tiene que utilizar mascarilla en el transporte, ¿no? Y establecimiento de salud. Pero en mi caso, hacen caso omiso, ¿no? Porque igual en los transportes públicos, como el metropolitano, el tren, o igual el transporte de las combis, ¿no? La mayoría no utiliza las mascarillas doble o la KN95. Bueno, igual se recomienda la desinfección, ¿no? Justamente del área, ¿no? El área de trabajo, ¿no? Y también se recomienda justamente áreas de trabajo donde pueda existir riesgo de contagio, ¿no? ¿No? Este tipo de trabajo, ¿no? De hacer la desinfección con rayos ultravioleta también. Se menciona la norma, pero se recomienda, ¿no? Igual se recomienda también, ¿no? La medición de CO2. Lo que sí también menciona es que en- ya al trabajador no se le va a rociar, ¿no? ¿No? En una cabina, ¿no? Porque ese puede ser daño para la salud, menciona, ¿no? Antes se hacía. Bueno, las educación en medidas preventivas, ¿no? Las medidas preventivas, justamente en este caso, por el coronavirus, que el trabajador puede estar expuesto, ¿no? Dependiendo de su tipo de trabajo. Entonces, siempre a educar, ¿no? ¿Cómo se educa en este caso por la pandemia de la quinta ola, ¿no? Del coronavirus? Sesiones online, ¿no? Semanales, igual los programas de salud que se pueda estar ahí en la empresa, ¿no? Sesiones online, ¿no? Sesiones online semanales, videos, cartillas, con mensajes justamente al correo, mensajes al WhatsApp, ¿no? Afiches, ¿no?
El control ambiental y elaboración de protocolos siempre se elabora protocolos, ¿no? En todas las empresas, sean particulares o nacionales, ¿no? Cómo controlar, ¿no? el contagio y la propagación, en este caso del coronavirus, u otras enfermedades, ya sean profesionales o también, ¿no? Que puedan tener los trabajadores, ¿no? Está en el plan de comunicación de WhatsApp, correo, reuniones periódicas. ¿Cómo se hace el seguimiento? Seguimiento activo a casos sospechosos o confirmados. Cuando un caso sospechoso es confirmado, cuando un caso sospechoso, porque puede tener síntomas, en este caso síntomas similares a la gripe, ¿no? Puede ser caso sospechoso. Entonces, tiene que el trabajador ir a tomarse la prueba, ¿no? Ir a tomarse la prueba. Entonces, y esperar justamente a que le den el resultado de la prueba, ¿no? Para ser ya sea confirmado o justamente solo, en este caso, si no es coronavirus, sea solo una gripe, que mucho se asemeja al coronavirus, ¿no? Bueno, apoyo a los trabajadores, programa de salud, ya mencionamos programa de salud, puede presión arterial, diabetes, de peso, bueno, adaptación, transferencia de equipo COVID interna, condiciones seguras para instalaciones, ¿no? Que la infraestructura sea adecuada, que que haya buena ventilación, ¿no? En el área de trabajo, para que no se contagie, no se propague el coronavirus, ¿no? Ventilación que tenga ventanas, ¿no? Grandes. Ahí todo hay justamente lo mínimo en relación a las normas. Bueno, y hay algunos hospitales que no cumplen, ¿no? Por no decir la mayoría. Bueno, como también ya tenemos los EPPs, que también son fundamentales, pero ya es todo un conjunto, ¿no? ¿No? Ventilación, con distancia física, en este caso la vacuna también, ¿no? El EPP, ¿no? El EPP también es diferente para cada tipo de trabajo, ¿no? Dependiendo del tipo de riesgo que tenga, ¿no? ¿No? Está mencionando que ya no es factible rociar al trabajador, ¿no? Pero sí se tiene que hacer énfasis en el lavado de manos, tiene que hacer énfasis en el lavado de manos, ¿no? En el lavado de manos se debe hacer énfasis. Ya muchos, bueno, el lavado de manos, la empresa tiene que proporcionar lavadero de manos, ¿no? A veces son lavaderos de manos portátiles, ¿no? Que se pone en cada distancia, ¿no? De trabajador o en cada, eh, digamos, oficina o tipo de trabajo, ¿no? O también las empresas han adoptado por justamente brindarles, ¿no? Alcohol, ¿no? Alcohol en gel, ¿no? ¿No? Con su rociador, ¿no? ¿No? En esta parte como que ya estás haciendo de alguna manera, ¿no? Que ya eh, al proporcionar rociador con alcohol en gel, está, digamos, haciendo ahorro económico, ¿no? Porque más caro podría ser el lavadero, ¿no? Si no cuentan, ¿no? Si no cuentan con mucho más razón, si no cuentan los lavaderos, ¿no? No tienen. Bueno, atención de primaria es justamente prevenir, ¿no? Prevenir justamente, ¿no? Los contagios. Prevenir los contagios en esta parte del coronavirus o del mono. Prevenir los accidentes de trabajo, ¿no? Que pueden generar justamente no solo dolencias, ¿no? Puede generar heridas, ¿no? Cortes, golpes, fracturas, ¿no? Y esto justamente va a hacer que el trabajador se ausente,
Cuando el trabajador se ausenta, justamente a la empresa no le conviene, ¿no? Evitar el riesgo de transmisión de la infección a los contactos de los trabajadores, mantener la prestación de servicios de la salud esenciales, mejorar la vigilancia, ¿no? ¿Cómo se llama, ¿no? ¿No? Cuando, digamos, es caso sospechoso y pasa a ser caso positivo, ¿no? Entonces el trabajador tiene que estar en aislamientos, menciona la norma de 7 a 10 días, ¿no? Entonces, el médico ocupacional o el enfermero ocupacional o enfermera tiene que llamar diariamente a este trabajador para ver qué síntomas tiene. Si estos síntomas tienen más síntomas, menos síntomas o es asintomático, ¿no? Parece asintomático que no tiene ningún síntoma, ¿no? O si por A o B llega a hospitalizarse, entonces ver cómo está, ¿no? Entonces, cómo está, como si en este caso se le llama a sus familiares para que nos mencionen cómo se encuentra su familiar, si está mejorando, ¿no? Si presenta algún problema, eh, si tiene si se le va a hacer algún examen adicional, algún tratamiento adicional, justamente para la recuperación. Igual cuando este trabajador que ya haya tenido COVID y y ya vuelve al trabajo, ¿no? Entonces uno tiene que hacerse con una prueba, ¿no? ¿No? La prueba de COVID que sea negativo. Dos, se le hacen los exámenes ocupacionales para determinar si está apto o no, en este caso apto para un trabajo presencial o trabajo remoto, ¿no? Dependiendo también su tipo de trabajo y qué tipo de posición de riesgo tiene, ¿no? ¿No? Se llama diario. Prevenir y resolver los problemas secundarios, porque justamente el coronavirus no solo daña los pulmones, ¿no? Empieza a dañar otros órganos. Es fatal. Siempre tiene que hacer vigilancia, control de vigilancia a los trabajadores, ¿no? Los EPPs, ¿no? Se le proporciona en este caso jabón líquido o lavadero de manos para lavado de manos, ¿no? Se le proporciona mascarilla, ¿no? Y bueno, y el distanciamiento, ¿no? El distanciamiento, ¿no? Que se recomienda. Bueno, y si va a depender también qué tipo de EPP, ¿no? Si es en salud, no solo es la mascarilla, ¿no? También es el mameluco. Los lentes los lentes también de protección, ¿no? Que estos lentes deben ser pegados, ¿sabes? A los ojos, ¿no? A la cara, al cuerpo, ¿no? No deben estar sobresalidos, ¿no? Porque menciona que el coronavirus no solo entra por las vías aéreas, también entra por el ocular, ¿no? En los ojos. ¿No? Bueno, en la parte de salud debe ser siempre justamente cuando el retiro también, tanto cuando uno se va a colocar como se va a retirar de ahí. Bueno, y tener cuidado los procedimientos, ¿no? De los aerosoles. Bueno, y en la parte de otros tipos de trabajo, igual, ¿no? El distanciamiento, el alcohol en gel, ¿no? El uso de EPP dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Ya sea físico, químico también, ¿no? Y ver justamente las condiciones de riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo puede haber en este tipo de trabajo? ¿No? Y entonces, eh, ya viendo qué tipo de riesgo tiene, entonces prevenir, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que no pueda ocurrir, ¿no? Un accidente de trabajo, ¿no? O también un contagio. Bueno, alguna pregunta, algo de repente que no se ha entendido de vigilancia, ya.
Vigilancia, como repito, no solo es vigilancia al COVID o a la viruela del mono o enfermedades que pueden estar presentando los trabajadores, sino otras enfermedades también, ¿no? Como se ve en los hospitales, ¿no? Que monitorizan. Va a depender el tipo de empresa que es. En todas las empresas se hace vigilancia. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre... Sí, buenas noches. Soy la licenciada Silvia Torres. Buenas Quisiera noches, ¿qué saber, tal? por favor, ¿qué tipo de riesgos físicos usted consideraría en un hospital? Riesgo físico. Bueno, tenemos ahí los riesgos ergonómicos, ¿no? Como físicos, ¿no? La parte de ergonomía, ¿no? Cuando digamos, hacemos traslado, ya sea de la camilla a la silla de ruedas o de una camilla a otra camilla, ¿no? Muchos de los pacientes no son delgados, a veces son obesos, ¿no? Obesidad grado uno, obesidad grado 2, ¿no? Hay que hacerlo entre 2, 3, ¿no? Y también la técnica, ¿no? La técnica adecuada, ¿no? Justamente de riesgos ergonómicos. El riesgo justamente también, ¿no? Físico de los pinchazos, ¿no? ¿No? De los pinchazos, ¿no? De los pinchazos no solo cuando hacemos intramuscular o endovenoso, de cualquier tipo de procedimiento, ¿no? También riesgos físicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Digamos, en la infraestructura. De repente el piso no está el adecuado o está mal hecho, ¿no? Entonces, justamente siempre también en la parte, siempre de los hospitales, siempre ver, ¿no? Las señales, ¿no? Las señales de peligro, ¿no? ¿No? A veces el de limpieza está limpiando y pone su letrero, ¿no? O a veces el de limpieza también igual, de repente le echó mucha lejía o de repente el piso está resbaladizo. A veces uno pasa y, bueno, solo se ve ser. Cuando uno va a llevar el oxígeno, hay que tener, justamente hay que utilizar los famosos carritos, ¿no? La mayoría de veces no lo lleva el carrito, lo lleva dando vueltas, ¿no? Dando vueltas en el sentido con los brazos, ¿no? Se ha visto. Disculpe la interrupción, y en los ambientes de trabajo eh, también se puede considerar en relación al ruido, a la iluminación, a la ventilación, a la variación de la temperatura y la humedad, Claro, por ejemplo, como factores de riesgo. Por ejemplo, el personal que labora en la cocina está expuesto a los cambios de temperatura, que claro, generalmente son altos, ¿no? Los claro, cambios justamente, de humedad. tiene que tener justamente en la infraestructura justamente ventilación, ¿no? Ventilación adecuada, por ejemplo, oficinas que tienen ¿no? Su ventilador o tienen su aire acondicionado, ¿no? O, por ejemplo, los trabajos de selva, ¿no? Los trabajos de selva, ¿no? ¿No? En los gasoductos de construcción, ¿no? Prácticamente los trabajos de selva, muchas veces la temperatura supera los 40 grados, ¿no? O sea, está sentado y está sudando, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Entonces, la rehidratación, ¿no? Porque ahí en medio de la selva uno no le va a poner una calefacción, ¿no?
¿no? Se le proporciona justamente rehidratación, se le proporciona algún, digamos, en este caso, en el casco, ¿no? Un protector tipo gorra, ¿no? ¿No? Los lentes, ¿no? Se le proporciona crema, ¿no? Pero ya es prácticamente como, dice, ¿no? Ya supera, ¿no? Y hay una molestia, ¿no? Justamente el ruido también cuando uno está expuesto, menciona la norma cuando está expuesto más de 8 horas, ¿no? Más de 8 horas de un horario de trabajo, más de 80 decibeles, ¿no? No estamos hablando más o menos 80 decibeles, un cálculo al ruido de una moto, ya sea la arrancar, ¿no? Que esté cerca a nosotros, cosa que en un hospital un poco difícil, ¿no? De repente en construcción sí, ¿no? En otros tipos de trabajo, ¿no? O de repente que en las empresas que los trabajadores trabajan con máquinas, donde está el ruido constante, ¿no? Y también justamente que supere, ¿no? O sea, que supere los 80 decibeles, ¿no? ¿No? O digamos, o en este caso los trabajos que trabajan en DJ, ¿no? ¿No? Trabajan con alto volumen de música, por eso que utilizan las orejeras. ¿No? Las orejeras es un modo de prevención justamente en audición o ruido, ¿no? Cuando trabajas en un ambiente con ruido, cuando supera los 80 decibeles, ¿no? Y estás, como dices, a más de 8 horas, entonces tienes que tener tus protectores auditivos, ¿no? Tus protectores auditivos, ¿no? Por ejemplo, en construcción también hay tipos de guantes, ¿no? Ha salido tipo guantes para los golpes. Claro que no tampoco que le va a quedar un ladrillo, ¿no? De cierta altura, pero igual aminoran, ¿no? A golpes, digamos, por no decir que no tengan mucho impacto, ¿no? Y ¿Y justamente igual. qué tipo de aparato se puede usar para la medición de, de esto que está afectando al trabajador y que nos pueden proporcionar en el hospital, como el Para consultor el ruido sonómetro, sonómetro? claro. Hay, Ya. hay equipos que miden justamente ruido cuando pasa como sea, los 80 decibeles, ¿no? Ahora temperatura podría ser con un termómetro, ¿no? O también hay tipos de termómetros que miden también la temperatura ambiental, ¿no? En este caso lo que se, lo, lo que se recomienda es, bueno, la ventilación, ¿no? Abrir las ventanas, ¿no? Todas las ventanas. No si hace calor, también la rehidratación, ¿no? La hidratación, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, Y antes, y si es incomodidad ya, porque de todos, ¿no? Entonces sería bueno que hagan un informe y que hagan una medición, ¿no? Si ya está, si esto supera, ¿no? En este caso, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Porque una cosa es la temperatura de afuera, otra cosa es la temperatura de adentro y más si la infraestructura es cerrada y no tiene ventilación, entonces la temperatura puede ser un poco más, ¿no? Y entonces, si como se dice, todos es molestia, ¿no? A todos les causa molestia, ¿no? Entonces pueden hacer un informe para que puedan hacer una prueba de medición de temperatura, ¿no? En este caso de ruido, a ¿no? veces los ambientes que tenemos en los hospitales hace que haya hacinamiento de personal y eso conlleve de repente a la afectación de alguno de los trabajadores, ¿no? No, sí, Generalmente, o sea, ¿qué capacidad se podría considerar para un ambiente de trabajo bueno, de personal? en los trabajos que he visto, hospitales, la mayoría son lamentablemente hospitales, por no decir viejos, antiguos, ¿no? Muchos de los hospitales tienen más de 50 años, algunos 100 creo, ¿no? Y la mayoría no cumple con la infraestructura, ¿no? A veces se trata de, como dice, de abrir, como dice, hasta la ventana más pequeña, como dice, ¿no? Para que haya una ventilación. En el tiempo de COVID, cuando prácticamente como ahora, en pleno verano, ¿no? Estar con ese mameluco, ¿no? A muchos se les producía irritación de piel, ¿no? Una irritación de piel, ¿no? A veces uno ni miccionaba porque justamente uno era que teníamos que atender bastantes pacientes, dos, no había tiempo, ¿no?
para ir al baño y otras cosas, o rehidratarse también, ¿no? Y tenía unos problemas también, ¿no? Justamente no solo ¿no? En la piel, ¿no? Sino también de rehidratación, ¿no? Y, y ver Pero justamente uno, nosotros, si hace bastante calor, y digamos, entonces hay que rehidratarse, ¿no? La hidratación justamente hace también como que baje la temperatura, ¿no? Y también abrir todas las ventanas posibles hasta la más pequeña. ¿Usted pero trabaja en área sí, hospitalaria? sí, trabajo en un hospital. Ah, ya. Bueno, Y en este caso, como Leo, tendría que preguntar a sus compañeras, ¿no? Si a todos les incomoda, ustedes podrían hacer un informe y entonces pueden hacer para que justamente a puedan eso iba evaluar. mi pregunta. Claro. A eso iba mi siguiente pregunta. Generalmente el hospital en el que yo trabajo tiene más de 100 años. Es un Mm, hospital en donde amerita una redistribución de ambientes, porque en algunas oficinas hay mucho hacinamiento de personal. Y si antes este personal estaba acostumbrado a trabajar en esas condiciones, el hecho de que ahora haya una área de salud ocupacional, a medida que ellos hacen la consulta, ¿no? Y dicen, bueno, yo ya no puedo seguir trabajando en esa área, trabajamos muchos trabajadores, más con la mascarilla, es algo que no es tolerable. Y entonces, más que todo en el caso de salud ocupacional, lo que podemos dar son sugerencias en base a lo que se ve, a lo que nos manifiestan ellos, ¿no? Para que puedan tener en cuenta nuestra opinión. claro, porque en realidad salud ocupacional ve todo el hospital y ver todos los trabajadores, como dice, falta mano, ¿no? Entonces, en este caso, si es molestia como dice, de la gran mayoría de ahí, los trabajadores pueden hacer un informe, ¿no? Y entonces pueden solicitar tal medición, ¿no? Ya sea de temperatura o de ruido, lo que les esté aquejando a ustedes, ¿no? Y entonces si ellos comprueban que, digamos, la temperatura está sobre los límites permitidos, entonces ya tienen que hacer algo ellos, ¿no? Y ustedes tienen que pedir ese informe, ¿no? Tienen que pedir esos resultados del informe, ¿no? También, claro, o del ruido en este caso. Porque Ya, muy lamentablemente cuando amable. uno nada más hace caso o da su queja, no, como que no le dan importancia. Pero cuando ya es en grupo, ya ellos también dicen, ah, no, son varios trabajadores que se están quejando, algo está pasando, ¿no? Entonces, si es de temperatura, será verdad, entonces ya tienen que pedir para una medición. Ese ya son especialistas, pues, ¿no? Justamente para medir, ¿no? Sí, pues. Sí, también en salud ocupacional tenemos la gran suerte de contar con una psicóloga ocupacional donde la mayoría de Sí, los trabajadores, sí, el estrés es uno de los más preocupantes en la salud. exactamente, el estrés laboral, a veces las jefaturas ejercen mucha presión sobre los trabajadores, Sí, siempre se trabaja más de la cuenta, amenazan, ¿no? Mm. y entonces hemos tenido muchos casos al respecto, ¿no? Pero eso tiene que estar detallado en la historia. Lamentablemente, a veces no todos los trabajadores acuden al consultorio por temor, porque la mayoría, pues, en las actuales condiciones de trabajo, Claro, son contrato por personal tercero, ¿no? contratado. Sí, por tercero, ¿no? Sí, pues, lamentablemente así estamos, pero igual si no se hace nada por nuestra parte, igual vamos a seguir igual, ¿no? Y si usted tiene un contrato, digamos, que es escaso o más, no, puede, como se dice, animar también a los demás que tengan ese tipo de contrato, porque si no vamos a seguir siendo lo mismo, pues, ¿no? Sí, sí, esa es la gran verdad. Bueno, tengo la bendición y la suerte de ser nombrada ya 32 años en el Ministerio de Salud, pero o sea, somos muy pocos los nombrados en el hospital, porque ahora con lo que ha entrado CAS COVID, ahora han pasado a CAS regular, o Pero sea, si las usted, claro, condiciones, pero si usted está nombrado, usted puede hacer su informe, pues, no tiene el derecho, ¿no? De sí, esa parte. sí, Usted lo puede hacer sola, ¿no? Y puede, digamos, hasta
presionar para que se haga, digamos, la medición, ¿no? Ujú. Estoy Claro, muy agradecida por sus respuestas, en realidad me ha sacado de muchas dudas. claro, o sea, y como nombrado, todo nombrado tiene sus derechos, ¿no? Y pues puede hacer digamos, una petición, pues, ¿no? Y puede, como se dice, presionar para que se haga, ¿no? O por lo menos para que le den alguna respuesta. Ya, muchas gracias. Y ahora usted, bueno, termina con la transmisión. Cualquier pregunta o duda sobre el tema, ¿no? Igual ahí están el organizador del curso, lo voy a dejar la diapositiva, ¿no? Ahí están las normativas. Y bueno, siempre no descuidarnos, que el coronavirus todavía no se va, ¿no? Siempre hacer en las empresas, ¿no? Incentivar el lavado de manos, el distanciamiento, ¿no? Y el uso importante, de los EPP. Bueno, que tengan buenas noches, muchísimas gracias. Hasta la próxima.